Bienvenidos al lado de la fogata. Para comenzar, ¿qué es Sendero Luminoso? Sendero Luminoso, también conocido como Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, es un movimiento armado insurrecto que está activo desde la década de 1970 aproximadamente. Comenzó como un movimiento armado por la gratuidad de la enseñanza, o sea, ellos comenzaron a través de la educación a inculcar su pensamiento, iniciando en la provincia peruana de Ayacucho, y posteriormente se extendió como un movimiento político que se desarrolló por otras ciudades del mismo país y que combinó con una guerra de más de una década. Para mí nunca va a ser un partido político, para mí siempre va a ser un grupo realista. La figura más representativa del movimiento es Abimael Guzmán, quien era un profesor de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, ubicada en la provincia de Ayacucho. Él, al darse cuenta de la situación que en ese momento pasaba y hasta el día de hoy pasa en las provincias del Perú, decidió aplicar su interpretación del marxismo, el leninismo y el maoísmo, así como su perspectiva sobre el debate internacional sobre el entorno comunista y una sociedad soviética y china, entre otras ideas que fue ampliando su concepto. Bien, ahora ya conocemos, de un lado tenemos a las personas que cometieron el atentado. Ahora vamos a hablar del contexto en el cual se desarrolló. En el año de 1992, Perú vivió una crisis de seguridad interna debido a la escala de actos terroristas, principalmente Sendero Luminoso y MRTA. Este grupo sonó sobre todo Sendero Luminoso, conocido por su radicalismo y tácticas violentas, había realizado diversos atentados en el país. Quizás muchos puedan recordar los que son de la generación de los 90 hacia atrás, atentados muy violentos como el asesinato a Marilena Moyano, que era una dirigente vecinal de Villa El Salvador y que fue asesinada el 15 de julio del mismo año, de 1992. Si desean, me pueden escribir, dejar un comentario y ahondamos un poco más en lo que le pasó a ella y específicamente lo que sucedió con ella en Villa El Salvador. Asimismo, el 5 de junio de ese mismo año, un coche bomba explotó al lado de las instalaciones del canal de televisión Frecuencia Latina cerca a la medianoche. Para que tengan una idea de cómo se estaban desarrollando las cosas, entre enero y julio de 1992, Lima sufrió aproximadamente 37 ataques con coches bombas que resultaron en 50 muertos y esta ola iba creciendo. ¿Por qué? Porque no solamente era eso, también eran atentados a las torres de luz. Tenemos el anterior podcast en el que hablamos sobre el atentado a los usuarios de Junín, y así fueron habiendo muchos otros tipos de atentados que fueron perjudicando y mellando a la población. Y bien, con esto pasamos al atentado. La noche del 16 de julio de 1992, Sendero Luminoso cometió un atentado en el corazón de Lima, bueno, en el corazón de la zona más, entre comillas, rica y de mayor concentración de poder adquisitivo, que tras causar una gran explosión, causó una muerte de 25 personas y 155 personas heridas. Ahora, vamos a ir un poco más al desarrollo del tema, o del atentado en este caso. El día del ataque fue el 16 de julio de 1992 y el objetivo original no era la calle Tarata, fue la agencia del Banco de Crédito del Perú, que se encontraba justo en la avenida Larco, que es una avenida próxima a donde se encuentra Tarata. Durante la tarde de aquel trágico día, el contingente senderista de Lima realizó ataques menores contra comisarías y entidades financieras con el objetivo de dispersar a las fuerzas policiales y conseguir así el camino libre para perpetrar su mayor atentado. Según testimonios militares de los militantes de Sendero Luminoso, entrevistados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el destacamento número 12 de Sendero Luminoso en Lima, que estaba al mando del camarada Daniel, identificado posteriormente como Carlos Mora, fue el encargado de realizar esta acción. El encargo del atentado dado al camarada Daniel fue dado por la dirección de Sendero Luminoso. En la mañana de ese mismo día, Carlos, con apoyo de Lucía, de la camarada Lucía Atenor y Franco, hicieron las cargas explosivas. Alrededor de ya la hora en la que se iba a cometer el atentado, se fue la luz y seguida de esto hubieron las típicas, que en esa época eran muy comunes, los apagones. La idea original era estallar los explosivos en el frontis de dicha entidad bancaria, BCP, a las 9:20 de la noche, pero un vigilante del establecimiento no les permitió estacionarse en el lugar pactado, realizando disparos hacia el aire con su arma de fuego. Así que a las 9:30 de ese jueves,
Cuando muchas familias ya descansaban en sus hogares, estalló un coche bomba cargado con aproximadamente unos 500 kilos de explosivos en la calle Tarata, en el sitio Miraflores, que destruyó y dañó edificios, negocios, automóviles y en esta conocida zona turística y residencial. La explosión del coche bomba afectó un radio de 400 metros en la redonda y ocasionó daños materiales en viviendas, locales, comerciales, bancos, valorizados aproximadamente para la época en 3 millones de dólares, afectando en un promedio de 360 familias. El automóvil que fue usado para el atentado era un Datsun color guinda, no tenía placa de rodaje y llevaba alrededor, como se expliqué, de 400 kilos de una letal combinación de dinamita con AUF, nitrato de amonio con petróleo. Dos terroristas, uno llamado Nicolás y otro Arturo, se encargarían de trasladar este vehículo y atrás de ellos vendría otro auto que sí tuviera las placas, que era un Toyota, donde huirían tras dejar el mortal Datsun aparcado con el objetivo. Ambos vehículos habían sido robados anteriormente. El atentado terrorista en Tarata dejó un promedio de 25 muertos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación informó que del total 5 personas no fueron nunca reconocidas, 3 mujeres y 2 varones. A ello también le podemos sumar los 5 desaparecidos y los 115 heridos. Los fallecidos eran personas entre un promedio de 12 a 78 años y la mayor cantidad de víctimas o heridos eran entre 21 y 45 años. 2 años después del atentado, el 16 de julio de 1994, se inauguró en Tarata el Paseo de Solidaridad y un monumento de granito en medio de un ojo de agua artificial, que es un homenaje para todas las víctimas. Era la primera vez que se realizaba un acto terrorista hacia un objetivo civil y a gran escala, y también era el primer ataque directo contra uno de los corazones de la ciudad. También sucedieron autocríticas en el interior de Sendero Luminoso, esto lo supimos mucho después, cuyas principales cabezas llegaron a reconocer que este acto fue un error, que no debió suceder y que ese fin que tuvo Tarata no fue el objetivo principal del atentado. Y bien, espero que les haya gustado el tema, ya saben, suscríbanse, dejen su like, comenten y nos volvemos a ver la próxima, que la fogata no vuelva a juntar.